Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los televisores Samsung TV8000 de 58 pulgadas y el QLED Q70T de 55 pulgadas. En esta comparativa les voy a mostrar algunas de las funciones Smart más importantes de ambos televisores, el rendimiento con el tema de la uniformidad de los colores negros, los problemas de clouding, el desempeño que tienen ambos con contenido en HDR o alto rango dinámico y en SDR o rango dinámico estándar, también el rendimiento en videojuegos, prueba del sistema de sonido, entre otras cosas, y al final daré mis opiniones personales con respecto a estos dos y recomendarles cuál les conviene más dependiendo de para qué lo vayan a utilizar más. Si es un uso normal, por ejemplo para ver simplemente canales de televisión a través de un decodificador de cable, o si por ejemplo el objetivo principal es el apartado gaming hardcore de consolas actuales como la PlayStation 5 o la Xbox Series X. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del TV8000 de 58 pulgadas a la izquierda y del Q70T de 55 pulgadas a la derecha. Ambos tienen paneles LCD tipo VA. Vamos primero con un repaso rápido de los controles y las funciones Smart. Es el mismo el control remoto One Remote, pequeñito, con poquitas teclas, funcional, muy ergonómico, muy liviano. Este es el sistema operativo Tizen. El diseño es muy similar o casi igual en ambos televisores. La fluidez es mucho mejor en el Q70T, eso sí tengo que decirlo. La apertura de aplicaciones también es mejor en el Q70T. Abren un poco más rápido. Esta es la tienda de aplicaciones del sistema operativo Tizen. Cuenta con una gran cantidad de aplicaciones, entre ellas las más populares como Netflix, Disney Plus, DirecTV Go, Amazon Prime, Apple TV, entre muchas otras. Y este es el espacio de almacenamiento de ambos televisores de 3,82 GB aproximadamente. La función de compartir pantalla o screen mirroring en los dos televisores es posible, pero la función de multiview solamente es posible en el Q70T. En el TV8000 esta función no es posible. En el Q70T simplemente de forma automática el televisor activa esta función de multiview. Podemos elegir una sola pantalla y volver al multiview si así lo queremos. Además, la función de multiview de este Q70T, aquí como pueden observar, me permite hacerlo con la pantalla del teléfono celular y al mismo tiempo o bien la aplicación de YouTube o bien algo que tengamos conectado a una entrada a HDMI. En el caso del Q70T también se puede esta función de dividir la salida de sonido para escuchar al mismo tiempo ambas pantallas si así lo queremos. En el caso de los navegadores de internet simplemente hay que recalcar que la función por la búsqueda por medio de comandos de voz en español aún no está disponible en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, pero en inglés sí que lo está, y en español en otros países, sobre todo en España, también lo está, y es buena, es relativamente precisa al darle comandos. Reconoce muy bien las palabras en inglés y en español, y la navegación es un poco más fluida en el Q70T. La distancia a la que están ubicados los televisores de la señal Wi-Fi es la misma, no tiene que ver con la señal como tal, sino creo que es tema de procesador. Abre un poco más rápido las páginas el Q70T y la navegación es un poquito más fluida. Ambos también pueden reproducir contenido multimedia a través de diferentes páginas de anime, de películas para adultos, películas normales, entre otras cosas de video. La navegación o la fluidez o a la hora de abrir las pantallas para visualizar el contenido es también un poquito más rápido en el Q70T. El TV8000 no se queda tan atrás, pero está la diferencia. En los dos se puede adelantar, se puede agrandar, se puede minimizar la pantalla si así lo queremos. Vamos ahora sí con la comparativa en cuanto a calidad gráfica, empezando por el tema de los colores. El TV8000 maneja una tecnología de color conocida como Crystal Ultra HD y el Q70T la tecnología de color QLED o de Quantum Dots. La diferencia principal es que en el Q70T los colores se lucen muchísimo más fuertes o más saturados. Y en el tema, por ejemplo, de problemas de banding y de Dirty Screen Effect o efecto de pantalla sucia, es un poco más notorio en el TV8000. En este tipo de contenido, cuando hay un solo color en la pantalla, ya sea rojo, azul, blanco o sobre todo en el color gris. Como por ejemplo aquí, ese banding y el efecto de pantalla sucia es un poco más notorio en el TV8000. No es que sea algo descomunal o algo increíblemente molesto, pero está. En el Q70T es casi imperceptible o muy poco notorio y solamente se nota cuando hay un solo color en la pantalla en cualquiera de los modos de imagen, ya sea dinámico, natural, estándar, película o filmmaker mode.
Pero en este tipo de contenido, cuando hay más color, esos problemas de banding y de efecto de pantalla sucia son prácticamente imperceptibles en ambos televisores. Aquí en este tipo de contenido con alto rango dinámico o HDR, donde hay más colores, las diferencias principales, además de que en el Q70T a veces se notan más intensos o más oscuros, es que en el TU8000 hay a veces un poco de contaminación por parte de algunos colores. Por ejemplo, el cielo a veces se ve excesivamente azul y de hecho como que abrazara o contaminara las nubes. Lo mismo pasa de pronto con el prado o con las montañas, que a veces se ven excesivamente verdes. Otra diferencia es que en el TU8000 a veces las partes con sombras se ven muy claras, mientras que en el Q70T se ven un poco más oscuras, como que hay mayor diferenciación entre las partes oscuras y partes vívidas, y probablemente se deba a que tiene un poco más de contraste y también a la tecnología de Quantum Dots. El contraste en el TU8000 nativo es de 6421:1 y en el Q70T de 7144:1. La cantidad de brillo en nits en el TU8000 en HDR es de 271 y en el Q70T en un modo de imagen diferente al modo juego es de 455 nits, y con el modo juego activado llega a los 463 nits aproximadamente. Ya con contenido en SDR o rango dinámico estándar o contenido normal, por así decirlo, las diferencias siguen siendo las mismas, pero son menos notorias. Sigue habiendo un poco más de claridad en algunos colores en el TU8000 y un poco más de intensidad o saturación en el Q70T, y que las partes oscuras se ven un poco más oscuras en el Q70T y un poco más claras en el TU8000. En este contenido en SDR las diferencias entre ambos, como ya mencioné, son muy poco perceptibles. Vamos ahora con la comparativa en cuanto a uniformidad de colores negros. La cantidad de brillo en nits en el TU8000 en SDR o rango dinámico estándar, como este contenido que estoy mostrando, es la misma de 271 nits, y en el Q70T baja tan solo de 455 en HDR a 450 nits en este contenido en SDR, por tener un poco más de brillo y porque no soporta Full Array. El TU8000 tampoco soporta Full Array. En el Q70T el clouding es un poquitico más notorio. En los dos es muy tolerable, no es molesto, pero ya comparándolo lado a lado sí que se nota un poquito más el efecto clouding en el Q70T, precisamente por lo ya mencionado, porque tiene mayor cantidad de brillo, prácticamente del doble más o menos. Como les digo, no es que sea exagerado, el backlight bleeding o resplandores de luz en las esquinas es muy tolerable, teniendo en cuenta que los dos tienen tecnología de retroiluminación Edge. Recuerden que no soportan ni Full Array ni tampoco soportan Local Dimming. Y como era de esperarse en HDR o alto rango dinámico, como es el caso de este videoclip, las diferencias son muy pocas, los resultados son casi iguales. De pronto el clouding aumenta un poquitico más en el Q70T, pero es muy poquito. Sigue siendo para nada molesto, teniendo en cuenta que no soporta Full Array. Recuerden que ninguno de los dos soporta retroiluminación Full Array, que es Edge. Me parece que en ambos televisores este tema del clouding es muy tolerable. Me parece que no es para nada molesto, aún para aquellas personas exigentes en este aspecto. Recuerden, teniendo en cuenta que no soportan ni Full Array ni Local Dimming o atenuación local. En el tema del manejo del movimiento o motion handling, en los dos me parece que los resultados son muy buenos. No noto problemas ni de stutter o tartamudeo, ni de judder o vibración, ni tampoco de blur o borrosidad. Por lo menos no son perceptibles para el ojo y cerebro humano. Tal vez una máquina sí pueda detectar algo, sobre todo de tartamudeo. Sea como sea, los modos de imagen de ambos televisores tienen esta función de ajuste de claridad de imagen, en donde precisamente en automático me parece que en la mayoría de los casos hace un trabajo casi perfecto, o también lo pueden colocar en personal e intentar graduar estos parámetros a voluntad. También pueden intentar con el movimiento libre de LED o LED Clear Motion, pero lo que yo he notado es que si bien esto se supone que ayuda a mejorar la fluidez, genera de hecho un efecto de stutter o tartamudeo que es un poco más notorio, sorprendentemente, en el Q70T. Por ende, yo recomiendo dejar esta función de LED Clear Motion o movimiento libre de LED desactivada en ambos televisores. Lo que yo recomiendo es, como ya les dije, en automático. En la mayoría de contenido hace un trabajo casi perfecto, pero pueden colocarlo en personal y simplemente mover el resto de parámetros excepto el LED Clear Motion o movimiento libre de LED.
Bueno, antes de continuar con la comparativa en cuanto a calidad gráfica, incluyendo el apartado gaming, voy a mostrarles un pequeño tiempo de rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Es un poco más limpio, entre comillas, o con menos distorsión en el Q70T. La potencia en ambos es la misma, de 20 watts. Ambos manejan las mismas tecnologías, Dolby Digital y Dolby Atmos, pero ninguno soporta la tecnología DTS. Entonces aquí los dejo para que juzguen por ustedes mismos, o por lo menos se hagan una idea del rendimiento de ambos televisores en este aspecto de sonido. Signal locked in. The target is marked, but the signal will not hold for long. Vamos ahora con el tema de escalado de imagen, y aquí si bien el Q70T se supone que tiene un mejor procesador, la verdad es que los resultados para mi cerebro y para mis ojos son prácticamente iguales. En contenido en 720p o HD o de menor resolución es prácticamente igual, hay un poco de pixelación, es lo normal en casi todos los televisores 4K, o de hecho creo que en todos, aún en los gama alta de cualquier marca. En este tipo de contenido de baja resolución no esperen ver un 4K nativo, porque eso no va a suceder. A partir de 1080p o Full HD es un poco mejor, no se nota pixelación, el contenido parece que tuviera un poquito más de resolución, pero no va a llegar al 4K. En 1440p sí de pronto se asemeja un poco al 4K no nativo, pero sí se ve muchísimo mejor, y por supuesto los dos pueden reproducir contenido en 4K nativo, tanto en SDR como en HDR, a través de aplicaciones de streaming, contenido de algún Blu-ray, contenido por supuesto de consolas de videojuegos que soportan esta resolución en 4K nativo, etcétera. El tema del manejo de los reflejos es muy similar en ambos. Los resultados que puedo notar, simplemente el haz de luz o la circunferencia o la forma es un poco diferente, pero en volumen es muy similar. El TV8000 contrarresta esto teniendo menos contraste, y el Q70T lo contrarresta teniendo una mayor cantidad de brillo. Me parece que son televisores por lo menos decentes para habitaciones que reciban mucha iluminación, sobre todo artificial, teniendo en cuenta que se trata de televisores con paneles LCD tipo UVA y un relativo alto contraste nativo. El tema de los ángulos de visión, que ya muchos saben que es el aspecto negativo de los televisores con paneles VA, es prácticamente igual en ambos. Se supone que en el TV8000 debería ser un poquito mejor o un poquito menos peor por tener menos contraste, pero en la práctica, tanto en condiciones de buena luminosidad como con las luces totalmente apagadas, me parece que los resultados son prácticamente iguales. Los colores se notan muy blanquecinos cuando se ven desde un ángulo muy pronunciado, por ende son televisores recomendados solamente si los van a ver siempre de frente, o por lo menos no
desde un ángulo muy pronunciado precisamente para evitar los colores blanquecinos. Vamos ahora sí con la comparativa con videojuegos, empezando primero por los tiempos de input lag en el TV 8000 en 4K 60 Hz, en SDR de 9,5 milisegundos y en HDR de 9,7 milisegundos, en el Q70T en 4K 60 Hz, en SDR de 9,2 milisegundos y en HDR de 10,4 milisegundos. El Q70T además, por tener un puerto HDMI 2.1, tiene tiempo de input lag en 4K 120 Hz que es igual a 5,5 milisegundos. Me parece que en ambos televisores esos tiempos de input lag son muy buenos, teniendo en cuenta que se trata precisamente de televisores de pantallas relativamente grandes. Bueno, tengan en cuenta que aquí en el modo juego la cantidad de brillo en nits en el TV 8000 también aumenta un poquito, de 271 a 276, casi nada, y en el Q70T recuerden que de 455 a 463 nits. En cuanto a tecnologías gaming, el TV 8000 solamente soporta Auto Low Latency Mode o modo automático de baja latencia. Simplemente esto indica que el televisor reconoce de forma automática que se ha conectado a una consola de videojuegos y activa de forma automática el modo juego. En el Q70T, además de este modo automático de baja latencia, encontramos por supuesto que con el puerto HDMI 2.1 podemos lograr los 120 Hz en 4K. También soporta tecnologías de tasa de refresco variable como FreeSync y también G-Sync. Y en cuanto a los tiempos de respuesta, en el TV 8000 el 100% del tiempo de 17,8 milisegundos y en el caso del Q70T tan solo un poquito mejor, de 15 milisegundos. Recuerden que un tiempo de respuesta más bajo es mejor porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro y esto ayuda muchísimo en temas de fluidez y de manejo del movimiento. En este apartado, en cuanto a calidad gráfica, me parece que los dos realizan un muy buen trabajo. Se notan las mismas diferencias, que los colores lucen un poquito más claros en el TV 8000 y un poco más saturados o fuertes en el Q70T, y que las partes con sombras se notan más claras en el TV 8000 y más oscuras o acentuadas en el Q70T. La principal diferencia, además de calidad gráfica ya en temas de manejo del movimiento, es que en el Q70T sí que se nota un poco más de fluidez, y esto es gracias a la tasa de refresco variable que sí la soporta el Q70T, pero el TV 8000 no la soporta. Más adelante haré un video solamente con videojuegos, con una mayor cantidad de ellos, comparando estos dos televisores. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de haberlos utilizado sin parar también con videojuegos, me sorprendió que el TV 8000 arrojara una mayor temperatura, en promedio de 38 grados Celsius. No sé si es porque le costaba más reproducir el contenido y tenía que hacer más esfuerzo y por ende producía un poco más de calor. Y en el Q70T, que tiene más brillo y también tiene la tasa de refresco variable, me arroja una temperatura un poquito inferior, de entre 35 y hasta 37 grados Celsius. Bueno, no, en ninguno de los dos es algo exagerado, pero sí me sorprendió eso, que en el TV 8000 fuera un poquito superior. ¿Cuál entonces les conviene más, teniendo en cuenta que este TV 8000 de 58 pulgadas puede costar más o menos unos $600, precio que puede variar dependiendo de cada almacén y de cada país, y que este Q70T de 55 pulgadas puede costar más o menos $800? La respuesta es muy simple. Si están buscando un televisor con un puerto HDMI 2.1 para tener los 120 Hz en 4K con tasa de refresco variable, FreeSync, etcétera, para poder sacar el máximo provecho de la PlayStation 5, de la Xbox Series X o de una tarjeta gráfica de PC ultra potente, pues sí valdría la pena invertir por este Q70T. Pero si no están buscando un tema gaming super hardcore, de pronto entonces no valdría la pena la inversión por este. Y si de pronto les parece que la cantidad de brillo de este TV 8000 es demasiado baja, entonces en lugar de irse por este Q70T, váyanse por el Q60T, que tiene casi la misma cantidad de brillo de este, un contraste muy similar, y puede costar más o menos unos $650 la versión de 55 pulgadas. Este es un TV muy básico, una cantidad de brillo muy bajita, 271 nits, un contraste alto, eso es verdad. Tiene 6400 a 1 de contraste, no está nada mal para un uso, digamos que para una persona no muy exigente en temas generales y en el apartado gaming. Y tengan en cuenta que es mucho más económico, entonces ahí se los dejo para que revisen cuál les conviene más dependiendo de la diferencia de precio y para qué lo van a utilizar más. Ya para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.